Buenas tardes. Iniciamos la sesión de tarde con esta ponencia que quiero, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Ceramología, en su presidente Jaime Coll, que se acordó de mí para venir aquí a exponer unas cuantas cosas que ya veremos si son de interés y sobre todo, si logro atraer su atención. Luego también quiero agradecer, en el nombre de la directora Pilar Vélez, al museo, a este magnífico museo que nos acoge con estas instalaciones que realmente despiertan la envidia de los que amamos los museos. Dicho esto, mi ponencia va a ser fundamentalmente sobre coleccionismo y sobre el devenir de algunas colecciones ya históricas y cómo las piezas se han ido fluyendo generalmente a colecciones públicas, algunas de ellas aquí en Cataluña. Pero también voy a dejar la última parte de mi intervención, aun acortando lo anterior, para hablar de un evento que se está celebrando ahora en Talavera de la Reina, que es una exposición que después les contaré que tiene mucho interés y que está teniendo realmente un éxito extraordinario. Es una exposición que se llama Témpora y abarca, aunque parezca mentira, 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha, pero después les hablo de ello. Ahora vamos a hablar un poco del coleccionismo, como el propio enunciado de la ponencia, museos y colecciones, colecciones sin museo. Hablando de los museos y sus colecciones, ello nos lleva a diferenciar entre un coleccionismo público y un coleccionismo privado. El coleccionismo público es realmente los diferentes mecanismos que lleva a cabo la Administración estatal, autonómica, provincial o municipal para formar o incrementar las colecciones de los museos. Eso se nutre a veces de materiales de excavación. Hemos visto en la última ponencia de la mañana las magníficas excavaciones que están llevando a cabo en Manises y los resultados tan extraordinarios que están dando. Bueno, todos esos materiales forman a veces parte de los museos, pasan a formar parte de las colecciones de los museos, fundamentalmente estatal y autonómica. No sé si en el caso de Manises esto luego tiene un ámbito también más local. Y también ese coleccionismo público abarca en el ámbito provincial y en el ámbito municipal a colecciones ya más circunscritas en lo local al ámbito realmente del municipio o de la comarca. Dentro de ese coleccionismo puede hablar lo que son materiales de excavación, que son aquellos fragmentos a los que nos acabamos de referir, pero también hay un acopio de piezas que podríamos denominar en superficie. Y tenemos dos ejemplos, o bien aquellos que se produjeron como consecuencia de las demoliciones o bien de la desamortización en el siglo XIX de grandes monasterios o de grandes conventos cuya azulejería fue recogida en los museos provinciales. En la foto que tenemos ahí abajo es el Museo de Bellas Artes de Sevilla y, como vemos, tiene todo un conjunto de azulejería recogido de aquellos edificios que se iban desamortizando y que se derrumbaban o se destinaban a otros usos. Pero también había algunos casos en los que no tiene por qué dar lugar o ser fruto de una demolición, bueno, de una desamortización, sino que hay un caso concreto, que habrá más, pero yo les voy a contar un caso concreto, que es cuando se amplía el Congreso de los Diputados en Madrid. Evidentemente hay unos edificios que tienen que tirarse para hacer un edificio en consonancia con lo que era el edificio clásico, unos edificios modernos que permitan el aprovechamiento de esos metros cuadrados. Había unas viviendas, unos bloques de pisos, y en ellos había en los portales azulejería de Ruiz de Luna de 1914-1915. El Congreso de los Diputados deposita estas cerámicas en el Museo Ruiz de Luna de Talavera. Es una forma de incrementar esas colecciones con un depósito de otro organismo público. También, junto a este coleccionismo, a esta forma de incrementar las colecciones públicas, existe un coleccionismo privado que comporta la adquisición por un ciudadano, por su cuenta y bajo su riesgo, de aquellos objetos que formarán una colección privada. El fenómeno del coleccionismo privado, aunque después hablaremos más detenidamente, no solamente afecta a este ámbito, pues con mucha frecuencia, colecciones que se hacen en el ámbito privado pasan al patrimonio público. Como bien ha dicho
Ahora mismo, Jaime, si hiciéramos, sería curioso hacer un estudio, el porcentaje de piezas que hay en los museos que han sido adquiridas o promovidas su adquisición por los propios museos y otras que provienen de la iniciativa de colecciones privadas, bien por compra de estas colecciones o bien por donación de las mismas. Nos llevaríamos una sorpresa. Evidentemente, el museo que él dirige está basado en una colección privada de González Martí, pero hay otros museos, como el Museo Arqueológico Nacional, que no tuvo este origen y, sin embargo, prácticamente el 80 o 90% son todo colecciones, los fondos son de colecciones privadas. Coleccionar no es acumular objetos. Hay que tener un criterio para que esto tenga sentido y para que dé sentido a la colección y para que la colección pueda denominarse como tal. Ese criterio a veces puede ser muy diferente. Es un criterio que elige el coleccionista. Yo siempre digo, en un término coloquial, que la colección es fruto de las manías del coleccionista. Entonces, bueno, pues ahí queda bastante resumido, pero esas manías pueden tener bastantes criterios. No he querido ser exhaustivo, pero puede ser un criterio cronológico o tipológico o funcional. Cronológico cuando es un intervalo de tiempo, o bien se refiere a un periodo artístico o a un periodo histórico. Tipológico, pues básicamente hay que distinguir en cerámica pues lo que son piezas de forma o lo que son azulejos. Y luego dentro de piezas de forma pues a lo mejor hay colecciones solamente de cántaros o de botijas o de benditeras, etc. Y luego también por el uso, por la funcionalidad. Y encontramos piezas para la cocina o piezas para botica. Luego también piezas para la higiene o piezas para una actividad laboral determinada. Es muy curioso las piezas de cerámica que se elaboran y de alfarería que se elaboran para la bodega o que se elaboran para la obtención del aceite, para las almazaras. Entonces, todos estos criterios pueden ser el eje que oriente o que lleve a la formación de una colección. El coleccionismo realmente... Voy a leer esta definición porque creo que expresa bastante bien y yo mismo lo he hecho desde mi condición de coleccionista y desde muchas veces no saber por qué colecciono, pero sí sé lo que me reporta coleccionar. Entonces, el coleccionismo es una pulsión personal. La pulsión que algunos individuos sienten por coleccionar es un fenómeno muy íntimo y personal. Y sus motivaciones, conscientes o inconscientes, son igualmente íntimas y personales, a veces tan profundas que ni el coleccionista comprende ni se plantea el por qué colecciona. Tan solo suele ser consciente de su necesidad y de su satisfacción cuando adquiere una obra. Evidentemente, sería tarea de la crítica y de la historia indagar en esos motivos y desvelarlos cuando logre hallarlos. El coleccionismo es un fenómeno que además, para adquirir realmente el estatus, si me permitís, el estatus de coleccionista, no solamente está basado en ese concepto tan complejo que acabo de expresar, tan personal, tan íntimo, sino que también luego para que pueda llevarse a cabo ha de darse una serie de circunstancias, lo cual lo hace mucho más complejo todavía. Y esas circunstancias son desde la capacidad adquisitiva o la disponibilidad de espacio, el apoyo familiar, importantísimo, la capacidad de aprendizaje, la curiosidad científica, el ambiente cultural del entorno, el apoyo al menos inicial de los especialistas. Esto es fundamental muchas veces. Cuando uno está empezando una colección, recibir el consejo o consultar con algún experto que te orienta cuando tú realmente estás empezando y tienes todos un montón de dudas. Entonces, creo que todos estos fenómenos, y se podría añadir alguno más, conforman realmente lo que es, con la idea primaria, lo que es el coleccionismo. Al hablar del coleccionismo también hay que tener en cuenta pues tres ideas. Que el coleccionismo, la historia y la política son tres evoluciones paralelas. Y esto se lo voy a contar con cuatro interrogantes. ¿Cuándo surge el coleccionismo de los vasos clásicos griegos o romanos? Pues surge realmente cuando se publican los primeros tratados por Winckelmann de la arqueología clásica y cuando se realiza el descubrimiento de Pompeya y Herculano.
Ese fenómeno determina que se empiecen a coleccionar los vasos clásicos, griegos y romanos. ¿Pero ello por qué? Esto es un hecho. Pues porque también los políticos, es un hecho histórico, pero también los políticos necesitaban generar modelos para los aprendices de las reales academias que se crean en ese momento, a finales del siglo XVIII, o también cuando ellos necesitan decorar sus palacios neoclásicos y necesitan piezas de ese tipo. Eso fomenta el descubrimiento. Pero siguiendo también con otra pregunta que nos dice el por qué yo hablo estas tres evoluciones paralelas, ¿cuándo nace el coleccionismo de cerámicas de reflejo dorado? Pues nace con la admiración de los románticos por estas producciones. ¿Y por qué? Pues porque realmente se ha producido un hecho histórico y también político, y es que las monarquías en Europa habían saturado de clasicismo grecorromano todas las cortes y todos los países europeos. Entonces se sienten atraídos por el medievo, se sienten atraídos por lo exótico, y en ese momento el mundo islámico representaba eso. Y los románticos empiezan a mirar a la loza dorada, y surge el coleccionismo en el XIX de la loza dorada. Otro ejemplo, ¿por qué se empieza a coleccionar las cerámicas de Talavera y de otras producciones? Cataluña, Aragón, Triana, nuestras cerámicas del siglo de oro, del siglo XVII y del siglo XVI, del Renacimiento. Pues simplemente con la generación del 98, que tiene un carácter regeneracionista, que vuelve la mirada hacia atrás, hacia aquellos momentos de esplendor de la nación española. Entonces, eso junto con la Institución Libre de Enseñanza, que también está en esta misma idea, pues surgen el coleccionismo de las cerámicas de nuestro siglo de oro. Y por último, otra pregunta, ¿no es la llegada de Rudolf Boschen, que viene de una Alemania que en el siglo XX llega a España, después de que en Alemania en el siglo XIX la Revolución Industrial había arrasado con todas las producciones alfareras? Él viene a España, queda fascinado, realiza el catálogo de centros alfareros, hace una colección de más de 3.000 piezas de alfarería que están hoy en el Museo de Hamburgo. Y entonces, a partir prácticamente de ese momento, de la llegada de Rudolf Boschen de Alemania, es cuando empieza el coleccionismo de alfarería, en el siglo XX ya, prácticamente. Aunque había habido, con la Institución Libre de la Enseñanza, también se puso en valor la alfarería, los tejidos, los bordados populares y todo esto, pero realmente el espaldarazo se lo da este alemán. Y luego, ¿ha afectado la Nueva España, las autonomías, al coleccionismo cerámico? Lo dejo como un interrogante porque no lo tengo claro, y no sé en qué sentido ha afectado. Ahí se queda. Después vamos a pasar ya no quiero aburrirles con conceptos abstractos o teóricos, y quiero ir un poquito a lo práctico. Entonces, de lo privado a lo público, una relación fluida. Hemos hablado antes de cómo las colecciones privadas en gran parte van a parar a lo público, y vamos a ver unos casos concretos. Casos concretos que algunos os van a resultar muy cercanos aquí en Cataluña. Y entonces vamos a hablar de cuatro coleccionistas que ahora vamos a ver su cronología de vida y parte de sus colecciones. Hay que entender que estas colecciones, una colección hablaré después de ello, pero tiene el concepto de, en economía se estudia lo que es el fondo de comercio. Cuando se vende una panadería, no se vende los metros cuadrados que tiene el local, ni el escaparate, los metros que tiene el escaparate, sino que hay algo inmaterial como es la clientela. Cualquier negocio, he dicho una panadería, podría haber sido esto, la publicidad, el rótulo, la clientela, algo que es inmaterial y que es difícil de valorar. Una colección pasa exactamente lo mismo. No solamente es el valor que puedan tener las piezas que integran esa colección, sino lo que se ha generado, lo que se ha alrededor de esa colección. Y ese tramado inmaterial también tiene un valor a veces incalculable, diría yo, porque no trasciende a lo realmente o a lo puramente material. Bueno, para hablar de esos casos concretos, vamos a hablar de Platón Páramo.
Este es un señor que había nacido en Palencia, que se establece como farmacéutico en un pueblo de Toledo, en Oropesa, que había nacido en 1857 a 1929. El retrato que aparece ahí está pintado perdón, el de la Hispanic Society, el que va por Sorolla, perdón. Esto es un retrato que hace porque cuando Sorolla le encarga a Huntington para la biblioteca las grandes pinturas con las temáticas de las regiones españolas. Entonces, él va a La Gartera, que es un pueblecito cercano a Talavera, un pueblo donde se seguía vistiendo con una indumentaria muy tradicional, muy particular, y entonces él quería narrar eso, y luego realmente en lo que es el gran cuadro de Castilla la Nueva, pues aparecen vestidas de lagarterana, que tienen una endografía, esta comarca y con concreto este pueblo, muy particular. Bueno, cuando va Sorolla a pintar esto, se aloja en casa de este señor, que era un coleccionista y que vivía en el pueblo de al lado, que es Oropesa, que dista 1 kilómetro nada más de La Gartera, y entonces para ir cuando va a tomar apuntes. Platón Páramo, por eso luego cuando acaba de pintar le regala, como en atención por haberle hospedado en su casa, le regala la paleta con la que había pintado con el propio retrato de Platón Páramo, y me ha parecido bonito traerlo aquí. Este señor era un farmacéutico, era diputado provincial y gobernador civil de Santander, pero junto a estas facetas profesionales y políticas existe un gran coleccionista de antigüedades, llegando a reunir una muy importante colección de cerámica. En 1912, la foto de la izquierda es ese torreón que construye para alojar su colección. Es el mismo torreón en la foto de la derecha, pero ya una foto reciente del año 2000, en torno al año 2000, es prácticamente como está ahora mismo. Ese torreón se hace para alojar un cascarón de un artesonado mudéjar que había comprado en un palacio que se derriba, pero la envergadura del palacio era de doña Teresa Enríquez, es una prima hermana de Fernando el Católico, en el municipio de Torrijos, en Toledo, son los duques de Cárdenas, y este palacio que se derriba en 1907 tenía 4 torres, y en cada una de estas torres tenía 4 artesonados, medias naranjas, totalmente recubiertas de oro, y de las cuales él compra una de ellas y construye esa torre para alojar la media naranja. He de deciros, para que entendáis la importancia de las piezas, que las otras 3, una está en el castillo de Vilandrí, en el Loira, y 2 en Estados Unidos. Menos mal que la que compró este Platón Páramo, luego se la vendió al Museo Arqueológico Nacional y hoy está en exposición permanente en el Museo Arqueológico Nacional. Junto a esto, hace una colección de más de 500 piezas de cerámica. Esta colección, cuando en el año 29 se hace la exposición iberoamericana en Sevilla, el pabellón de Toledo, el 90% de las piezas que lleva, tanto de cerámica como de mobiliario, armas, armaduras, son de la colección. Cuando él muere precisamente en el año 29, no llega a recibir, lo reciben sus hijas, las piezas que ha venido a la exposición de Sevilla, la exposición iberoamericana del 29. Estas piezas empiezan a venderse, a dispersarse, y ahora vamos a ver lo que pasa con algunas de ellas. Gracias a que en el año 18 él da una conferencia en el Ateneo, y fruto de esa conferencia se hace una publicación que se llama La cerámica antigua de Talavera. Platón Páramo era el coleccionista, que es el que dio la conferencia en el Ateneo de Madrid. Bueno, al año siguiente, en 1919, sale esta publicación en la que se recogen piezas de su colección que él había expuesto y piezas de otras colecciones. Esa foto que tenemos ahí, pues realmente nos dice lo que era la museografía de la época y de una colección particular. Pero bueno, no resulta extraña porque todos más o menos tenían las mismas formas o parecidas. Y entonces vamos a ver lo que pasa con su colección. En la parte de arriba vemos estas fotos que vemos en blanco y negro, son piezas del libro anterior de este, que gracias a que él saca piezas de su colección y saca piezas de otras colecciones que después veremos, vamos a ir viendo dónde han llegado esas piezas.
Y tenemos, por ejemplo, que los dos barriletes de Talavera del siglo XVI, piezas excepcionales, están copiando los trabajos de hierro del mundo flamenco, pues están en este museo, en el Museo de las Colecciones del Museo del Diseño. Están en 1919 en la colección de este señor, de Platón Páramo. Él, cuando muere en el 29, parece ser porque ingresan por colección de Luis Plandiura. Luis Plandiura debió comprar a los herederos de Platón Páramo, tenía 2 hijas, y el final es que estas piezas han llegado aquí, los 2 barriletes de los extremos. Pero la pieza central tampoco está muy lejos, está en la colección La Fontana, en Rupit, en Girona. Seguimos. La parte de arriba es del libro que les he enseñado y he identificado estas 2 piezas. Esta jarra se encuentra en la colección Carranza. Hoy la colección Carranza está depositada en el Museo de Santa Cruz en Toledo. Y la pieza aquella, que se ve muy mal porque son fotos de fototipia y esto, pues arriba, pero está en la colección, está en Barcelona, en la colección Beltrán y Musitu. Perdón, en la pieza de adelante he identificado también, y además esa conserva, la pieza, la segunda, empezando por la izquierda, es un ánfora barroco con el escudo de los franciscanos. Esta pieza, él dice ahí en la lectura, en el pie de foto, que está en la colección del Conde de Casal. Hoy he tenido la suerte de visitar la colección de los herederos del Conde de Casal y es una pieza que todavía sigue en su colección. Esta otra pieza del centro, si os dais cuenta, es la misma, está en la colección Carranza, en el Museo de Santa Cruz en Toledo. Y luego de estas 3 piezas, el plato de arriba, que es un plato del siglo XVI, interesante porque está mezclando lo que es la serie de mariposas con la serie punteada, o sea, esto, pues bueno, está en mi colección, tuve la suerte de poderlo comprar. Vamos a pasar a otro coleccionista. También casi prácticamente, el anterior había muerto en el 29, está en el 32, se van prácticamente 2 o 3 años. Don Félix Boix y Merino es un ingeniero de caminos, una vida profesional muy brillante que le llevó a ocupar puestos como director de los ferrocarriles del norte de España y del canal de Isabel II, a las aguas de Madrid. Ingresa en la Real Academia de San Fernando en 1925 y, en paralelo con su actividad profesional, desarrolló una gran afición al coleccionismo y, en concreto, reunió una gran colección de obras de Talavera y de Alcora. La colección del Museo Arqueológico Nacional de Alcora, que tiene grandes piezas de esta manufactura, es prácticamente la base, es la colección Félix Boix. Y también grandes colecciones que hay en el Museo Arqueológico Nacional son de la colección Félix Boix, pero también hay alguna aquí en Cataluña. Vamos a ver, hay bastantes en Cataluña. Estas son piezas de la colección Félix Boix, y si os dais cuenta, la pieza de arriba, la tercera empezando por la izquierda, que es esta que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, es una pieza hecha para el Real Monasterio del Escorial, está el nombre del prior y sabemos la fecha, es 1699-1705, finales, es Fray Juan de Santisteban, finales del siglo XVI. Pero la que tenemos arriba, en la foto antigua, arriba a la derecha, en la parte superior, la tenéis en exposición permanente en este museo de Barcelona. Ayer tuve la ocasión de verla. Es una orza fantástica, pero no Talavera, es portuguesa. Estaba en la colección de Félix Boix y es una pieza excepcional. Está ahora mismo en exposición permanente. Está copiando realmente el mundo oriental, las porcelanas chinas, como pasaba con todas las que llegaron a Lisboa y a Sevilla. De eso también daremos alguna pincelada. Y luego, bajando a la parte inferior de la foto en blanco y negro, nos encontramos este aguamanil que le falta la tapa, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Tenemos esta orza de herrajes de indios que que forma parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, hoy está en la exposición de Talavera.
Y nuevamente volvemos a venir aquí al Museo del Diseño. También está en exposición permanente. Ayer tuve la suerte de ver esta magnífica orza con estos caballeros con sombrillas, la dama y el caballero a caballo. Y bueno, es una pieza excepcional. Ingresó en el Museo del Diseño por la colección de Luis Plandiura, pero procedía de la colección de don Félix Boix. Seguimos. Y seguimos con la colección de Félix Boix y seguimos en el diseño. Una de las piezas que han ido a Talavera, procedentes de este museo, quiero agradecer también de paso este préstamo que se ha realizado y que han ido piezas magníficas, como después veremos, de aquí, de este museo. Es la pieza que hay arriba, en la parte superior derecha, es el cántaro, es una pieza del finales del siglo XVI, con la técnica de herrajes o trabajos en hierro, es un diseño flamenco y bueno, pues allí está, estamos disfrutando en Talavera de ella. Esta no está en exposición permanente aquí en el diseño, pero está en fondos. Y luego la pieza de abajo, como veis, es una pieza también de la colección Félix Boix, pero que hemos podido identificar en el Museo Arqueológico Nacional. Seguimos con la colección de Félix Boix y tenemos arriba el cuenco central, que es la caza de los pájaros. Está en una colección particular, González Zamora, Madrid, y el plato de abajo está en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. El plato de la parte superior, esta lámina ya la puse antes para hablar de las piezas de abajo, pero ahora este plato polícromo está hecho para un prior del Escorial, 1705 creo que es, en torno a 1705. Y como vemos, pertenecía también en 1919 a la colección de Félix Boix. Vamos a hablar ahora de otra colección. Esta colección se trató de ella en el buletí de la Asociación de Ceramología de Cataluña y con un artículo que hizo Albert Telese, nuestro amigo y socio, y entonces hizo un exhaustivo artículo sobre esta colección de la que poco conocíamos hasta que se dio con estos álbumes. Don José Prats i Rodés, sabemos que nació en Barcelona en 1825 y muere en 1895. Desconocemos cuál era su formación académica, pero él estaba muy vinculado al liceo, debía ser un hombre amante de la música. Y desde luego lo que sí ha quedado acreditado es su carácter de exquisito coleccionista. Por lo que podemos ver en estos álbumes que él dejó de su colección, no los dejó él, los hizo el hijastro de su hermana, que es en quien recae la colección, quizá con el ánimo de poder vender mejor la colección, pero mira, nos han sido muy útiles porque ha dejado esto. Y sabemos de esto porque las notas de prensa en La Vanguardia, la necrológica en La Vanguardia, el 15 del 9 de 1895, pues dice que llegó a reunir una colección de cerámica tan rica y abundante como la que él guardaba, que era una de las mejores quizá en España. Y este seguimiento de piezas lo hizo en gran medida, como digo, Albert Telese, pero también he encontrado yo después piezas y me ha parecido muy interesante traerlo aquí. Esta estaba ya descubierta por Albert, es una pieza que yo compré en Francia, está en mi colección, es una bacía de doble escotadura y está también, como veis, en la lámina de la colección, en una de las láminas. Y en esta otra, pues también estaba dos de ellas, pero yo creo haber descubierto la tercera. La de la izquierda la vamos a ver mañana, espero, en el Museo Municipal de Martorell. Ya estaba así aclarado por Telese. La de la derecha corresponde también, esta pieza es muy curioso, pero digo esto porque quizá nos ayude a ver cómo se deshizo esta colección en gran medida en Francia, porque este San Longino lo compro yo en París y luego después pasó a una colección, a la colección Brugarolas. Está aquí su titular, en Barcelona, es una pieza firmada, catalana, magnífica,
y, bueno, y fue también de la colección de don José Prats y Rodés. Pero la que me ha suscitado más emoción un poco el descubrirlo ha sido las piezas pequeñas que luego está en el Museo González Martí de Valencia. Tengo dudas sobre si es la misma, pero si no fuera la misma, que creo que no, aunque arriba como está enmarcada, pues me hace dudar. Pero bueno, si no fuera esa, sería muy interesante porque es una obra del Pisano, de Niculoso Pisano, y saber que ha habido otra más, pues ya nos incita a buscarla, ¿no? A ver en qué paradero tiene. Y eso he querido traerla. A lo mejor pienso por algún dato que está muy recortado lo de arriba y en la de la foto antigua quizás no, pero evidentemente es la misma, corresponde a otra pieza del Pisano. La he traído con muchas dudas, pero no me he resistido también a contárselo. Y luego estas sí son dos aportaciones mías, y es que esta foto son las piezas que don José Prats y Rodés lleva a la Exposición Universal de 1888. Y he identificado dos piezas interesantísimas. La de la izquierda es un plato excepcional, 48 centímetros. Es una pieza talaverana de finales del siglo XVI. El tema es la imposición de la casulla a San Ildefonso, un tema muy toledano, es el símbolo de la Catedral de Toledo, el sello de la catedral. Y bueno, además esto nos dice el seguimiento de las piezas. Esta pieza estuvo ya, después de la colección de don José Prats y Rodés, estuvo en la colección Rocamora, porque he querido fotografiar el reverso del plato para que vean la signatura de Rocamora y el número de la colección. Y después ha estado en otra colección, que es donde yo he podido comprarla. Luego, cómo han ido. Y luego, la pieza de la derecha, que está junto a esta, es un plato que no he podido, por falta de tiempo, traerles la foto. Está en la colección Godia de Barcelona. Y bueno, es un centauro, es una especie de centauro, pero aunque se ve muy mal la foto de arriba, creo que veis perfectamente que es la misma pieza. Y está en la colección Godia. Nos vamos a ir ahora ya al cuarto coleccionista que he querido contarles. Entonces, este Jacob Willem Nicolas Achemberg, pues es un holandés que recibe una colección de azulejería excepcional de su padre, que había hecho su padre y había iniciado su abuelo. La cronología de este coleccionista, que como digo había recibido gran parte de la colección de azulejería de su padre y de su abuelo, nace en 1929 y muere recientemente en 2009. Como digo, había heredado esa colección, es una de la colección privada de Europa más importante de azulejos, compuesta por piezas procedentes de Italia, Francia, España, Alemania, Holanda y Persia. Desde los años 30, piezas de su colección han estado expuestas en los más importantes o prestigiosos museos de Holanda, como el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Boijman de Rotterdam o el Gentenmuseum de La Haya. A partir del 66, la mayor parte de la colección se deposita en el Museo Prinzeshof de Leeuwarden, abriéndose al público en 1973. En la actualidad parece que conservan el 20% de la colección, porque a partir de la muerte del coleccionista, en 2009, una fundación que lleva parte su nombre, Van Achemberg Dormoth, inicia la venta de la gran parte de la colección en la sala de subastas Christie's de Ámsterdam, de Londres y de Nueva York, en los años 2009, 2011 y 2012. La parte española de la colección la componían azulejos de los siglos XV, XVI y XVII, de técnicas pintadas, de arista y de cuerda seca. Gran cantidad de esos son producción sevillana y toledana, pero también había Talavera, Barcelona y Aragón. Fijaros la envergadura de la colección. Estas piezas son frontales de altar, lo de arriba de Triana, del 17. Lo del centro, esta lacería, es una lacería de cuerda seca toledana, y el panel de los dominicos pues es de una fundación de los duques de Medina Sidonia que hacen en un convento dominico en Sevilla, en Medina Sidonia. Y bueno, en la desamortización, parte de estos paneles están en el Museo de Bellas Artes de Sevilla que hemos hablado, y este pasó a su colección. Daros cuenta, estas piezas
en su mayor parte, según mi información, porque es difícil obtener información de salas importantes como es la Sala Christie's, pero han ido a Australia. Fueron compradas y están en Australia hoy día. Seguimos para que veáis la envergadura de la colección. Esto era español. Y esta magnífica pieza, estos son 2 metros por 1, es un zócalo con una de las hazañas o de los trabajos de Hércules. Es Talaverana, identifiqué el artista, Hernando de Loaysa, hacia 1590. Tiene varios palacios, trabajó mucho para la nobleza y por tanto no temas religiosos sino mitológicos, y en el Palacio del Infantado en Guadalajara, en el palacio que hay para los reyes, hoy ha desaparecido ya en el contiguo al monasterio de Guadalupe, en el Palacio de Sesa y Altamira, el que ya hemos hablado de los Cárdenas, de las medias naranjas de las torres. Bueno, no sabemos, creemos que puede proceder del palacio gótico que se realiza en Escalona, es un pueblo de Toledo, por los marqueses de Villena. Esta es la única pieza que yo pude traer para España y bueno, era algo desconocido dentro de este autor. Conocemos obras mucho más pequeñas, pero no de esta envergadura. Y bueno, cómo ha viajado por Europa, cómo ha vuelto otra vez, ahora a la Vega del Tajo. Y bueno, ahora ya quería contarles un poco la importancia de cómo se han deshecho las colecciones. Decíamos cómo han pasado a dominio, fundamentalmente a patrimonio público. Pero en cualquier colección privada hay casi una premisa, que es un hecho frecuente, y es que los herederos del coleccionista pues no tienen interés por la colección. Y entonces se produce un interrogante: ¿qué va a pasar con esas piezas de la colección? Y ello pues lleva en muchos casos, hemos visto la de Platón Páramo, cómo se dispersa, cómo llegan muchas piezas al Museo Arqueológico, cómo llegan a través de Luis Plandura, otro coleccionista, y llegan aquí a este museo después. Entonces creo que eso, y hemos visto distintas, pero hemos podido exponer lo anterior porque dejaron testimonio de sus colecciones, porque hay una reseña. Y esta es mi clamor en este momento de que ya se está haciendo. Vemos aquí como 2 colecciones catalanas, la de la Fundación Mascor y la de Beltrán y Musitu, empezaron por hacer estos catálogos de las colecciones. Y luego otras colecciones madrileñas, de Talaveras, pues la colección González Zamora, de la que también hemos hablado una pieza, la colección Carranza, hemos hablado también cómo han ido a parar a ellas. Entonces, creo que esto es porque si el coleccionista desaparece y no ha dejado testimonio, perdemos un rastro importante de las piezas. Es un puzzle que cada vez nos va a interesar más componer, incluso al mundo de los museos. Y además se pierde la personalidad del coleccionista, el criterio con el que él formó la colección, la historia fáctica de su formación. Y yo creo que esos son datos fundamentales. Por eso, esta publicación, de alguna manera, va a cubrir ese carácter inmaterial o fondo de comercio que yo hablaba antes al hablar de las colecciones privadas. Y bueno, creo que debemos tender, en cuanto que la colección tenga un poquito de entidad, a publicarla, sea con una publicación más importante, menos importante. Todo esto que estoy hablando es igual para las colecciones de alfarería. Hoy día, bueno, estamos también bastante vírgenes en lo que son publicaciones. Siempre, esto es un paréntesis que hablo, cuando voy a Portugal, de la que poco se ha hablado hoy, tiene mucho interés también desde el punto de vista de la cerámica. Me vengo también con envidia. Antes hablaba de envidia, que me voy de este museo, que ya me gustaría tenerlos en Madrid así, pero cuando voy a Portugal me vengo con envidia de las publicaciones que tienen sobre cerámica. Son exhaustivas, son diversas, bueno, es algo que cuidan y que miman, y creo que les da también una proyección en el mundo internacional. Hecho este paréntesis, simplemente quería resaltar lo que son porque realmente una publicación
Aporta un conjunto de piezas novedosas, en primer lugar. En segundo lugar, fomenta la iniciativa de nuevos coleccionistas y les ilustra. En tercer lugar, aporta conocimiento sobre las piezas, que casi nadie tiene tantas como el coleccionista. Y luego, por último, a veces aparecen nuevas catalogaciones fruto del excepcional o del exhaustivo conocimiento que tiene el coleccionista sobre las piezas de su colección. Para ese paso que a veces se produce en las colecciones de lo privado a lo público, que es un tránsito fácil, como hemos dicho, a veces hay unos pasos intermedios o que pueden ser pasos intermedios que yo voy a esbozar simplemente. La instalación puede ser que el coleccionista, pero esto requiere que tuviera el espacio y los fondos económicos, cosa que casi nunca sucede, que el coleccionista instale y abra al público su colección. Ya es difícil, pero sería una posibilidad para acercarla al público, que es de lo que se trata, que pueda disfrutar, que pueda ser de ese dominio, de ese conocimiento de los demás. Otra opción sería la constitución de una fundación con museo público o con museo que pueda visualizar. La otra opción es un depósito en un museo. Depósito que generalmente suele tomar la forma de comodato. Es un préstamo, se llama préstamo de comodato. Es el préstamo que pone un plazo determinado y sin cantidad a cambio, simplemente expone la colección. Muchas veces este es el paso inicial para que la colección luego ingrese en el museo. Y luego, por último, pero claro, ya lo sabemos, es la venta a la administración, pero para eso también se tienen que dar circunstancias, la colección tiene que interesar, tiene que completar y todo esto. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero quería ahora ya pasar a un tema diverso, que es el que les conté antes, y es un evento que se está celebrando en Talavera de la Reina, organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por la Consejería de Cultura. Se pensó en hacer una exposición sobre 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha. A mí en un principio he de decir que de alguna manera critiqué el planteamiento porque me parecía muy amplio y me parecía que se iba a tocar poco. Pero ahora después el resultado me ha quitado la razón, porque estoy viendo que se puede obtener una visión enciclopédica en una visita a la exposición. Está prácticamente en 3-4 sedes de la ciudad y realmente está teniendo un éxito extraordinario. Se iba a cerrar el 27 de enero, se abrió en septiembre, se iba a cerrar el 27 de enero y se va a cerrar ahora a últimos de marzo. Se ha prorrogado 2 meses más. El éxito es extraordinario. Ya se ha prorrogado porque las visitas guiadas estaban todas pedidas hasta el 27 de enero. Y seguía llamando la gente para visitas guiadas y visitas concertadas. Entonces, bueno, después hacemos otra reflexión sobre esto. Pero quiero contaros, por si tenéis hasta finales de marzo para poder visitar la exposición, pero si no lo hacéis, quiero que tengáis una idea de lo que ha sido este evento, que realmente creo que es muy interesante, porque da una visión, bueno, pues como vamos a ver, desde el Neolítico. Son distintos periodos, porque claro, lo hemos llevado distintos especialistas. Yo me he ocupado de la parte de Talavera del siglo XVI al siglo XX, pero claro, hay especialistas de romano, de visigodo, de mudéjar, entonces lógicamente tenía que ser una exposición pues bastante diversa en cuanto a los comisariados y al comité científico. Y entonces la parte de prehistoria, bueno, no voy a decir quién lo ha llevado, un catedrático de la Universidad Complutense, de la Facultad Complutense de Madrid, y las tradiciones cerámicas del Neolítico y la Edad del Hierro. Se abarcan desde las producciones, es a su vez muy didáctica, porque además de establecer las primeras decoraciones incisas, estampilladas, pues se habla de la elaboración de las piezas. No se había descubierto la rueda, no se había descubierto el torno, y entonces vemos las primeras cerámicas urdidas. Pero es que a su vez luego nos está poniendo, con esta foto que la he traído aquí, para lo que son urnas cinerarias, nos está poniendo en contacto con lo que es la cultura de los campos de urnas
del norte de Europa. Estas dos piezas que hay aquí, en la parte inferior, son piezas que son morillos de chimenea. No les conocía en alfarería. Y son piezas muy decoradas que, según la especialista, vienen, esto es desconocido totalmente en la península ibérica, y vienen de unas culturas del norte de Europa en este momento. Entonces, creo que en cada etapa está aportando mucho, la gente se va con una visión muy global y esto, vamos a seguir. Como veis, se ha instalado esta parte en una iglesia, es la iglesia de Santa Catalina, es la iglesia, no tenía culto, llevaba 25 años cerrada porque estaba en muy malas condiciones de estructura arquitectónica, se ha rehabilitado y como veis, bueno, pues esto. Este es el segundo apartado de la exposición, de los pueblos de los iberos, de Iberia a Hispania, un recorrido de 1400 años de cerámica en Castilla. Aquí vemos, pues bueno, aquí no sale la pieza, pero hay una pieza griega, por ejemplo, encontrada en la meseta de Albacete, una pieza cuidadísima. Entonces nos damos cuenta pues, que en ese momento, como el Mediterráneo era la autovía por la que se establecían todas las comunicaciones y cómo desde Grecia llevaban piezas a Albacete. Nos parece que en este momento esto, pero nos abre mucho la visión, las primeras decoraciones en frío, al almagre, la elaboración de las tejas en el mundo romano, las piezas clásicas, como vemos, algunas cráteras griegas copiadas en alfarería ya en España. Todo esto está ilustrado con fotografías de los yacimientos donde han aparecido las piezas, yacimientos de Castilla-La Mancha. Pero realmente en toda España, pues cuando llega Roma y cuando llega esto, las sigilatas, esto es común, pero bueno, se ha centrado por tener un carácter autonómico en los yacimientos de Castilla-La Mancha. La siguiente son 8 siglos de cerámica medieval. Ya es la aportación del mundo islámico, ya ha venido la cerámica vidriada que nos la traen los musulmanes. Y nos encontramos con piezas exquisitas, alguna de ellas. Esta pequeña que hay aquí, que carece de cartela, es una cáscara el grosor es de una cáscara de huevo, con un dibujo clásico inciso hecho a molde, que realmente verlo es fascinante. Esas dos tejas son simplemente estelas funerarias para pincharlas. Una está esculpido el nombre del difunto en una de esto, pero la otra ya está vidriada la inscripción. Pues vemos todos los candiles, las piqueras, las primeras cuerdas secas, los primeros esgrafiados como decoración de la alfarería. Esa magnífica tinaja aparece en Alarcos. Alarcos está a 6 kilómetros de Ciudad Real y está fabricada en Sevilla, pero me contaba la arqueóloga que ha encontrado más de 300 registros de tinajas diferentes. Y cómo esto podía venir de Sevilla a Ciudad Real, ¿no? Pues bueno, creo que es algo muy interesante. Luego, la cerámica en Toledo, del mudéjar del siglo XX. Entonces nos encontramos, claro, realmente ya sabéis que los mudéjares son aquellos musulmanes que se quedan o que se convierten más o menos o aparentemente al cristianismo y se quedan trabajando en sus oficios. Y entonces vemos cómo estas piezas están hechas con las técnicas totalmente mudéjares, islámicas. Es muy curioso estos brocales de pozo. Esta pieza ochavada es una tinaja, pero con una cardina gótica, no sé, es una pieza del 15, con una cardina gótica en la que está la mano de Fátima, y toda la estampilla que lleva, me ha recordado mucho Jaime, otra reina diferente, otro rey, a la Y coronada. Tiene todo esto que no se ve en la foto, son estampillas con una Y coronada. Me ha recordado a la que tú, pero unos siglos antes, no sabemos si realmente corresponde a Joan II, al padre de Isabel la Católica, o a la propia Isabel la Católica, el sello estampillado con la esta. Bueno, estas son también otras piezas interesantes. Son 2 pilas bautismales mudéjares, de las 6 que nos han llegado en Toledo. Esas piezas de ahí arriba son unas columnas con una base y un capitel. Es una pena que no se vea toda la decoración exquisita y fina que hay hecha, incisa y luego bañada. Y son las columnas que hay en los cuerpos de las torres mudéjares de Toledo. Se llaman maineles
y se han retirado las originales porque se estaban agrietando con las heladas, se han hecho una copia, se ha puesto en el monumento las copias y estas se han llevado al Museo de Santa Cruz. Y aquí luego ya pues azulejería mudéjar y luego ya el paso a la técnica italiana del Renacimiento, a la técnica pintada, pero vemos desde los alicatados, la cuerda seca, la arista y luego ya la técnica italiana. Y luego ya, bueno, esta es la parte que he llevado yo, que es el esplendor del Renacimiento y el Barroco en Talavera y Puente del Arzobispo. Les voy a hacer muy rápido, pero antes de eso yo quería dejar patente dos ideas muy claras en esta exposición. Una era, estábamos en un templo jerónimo, había sido un gran monasterio jerónimo con 4 claustros, están prácticamente derrumbados, lo único que se conserva es la iglesia, el mayor monasterio con rentas en el siglo XVI en Toledo, o sea, con un poder económico, y estas son cerámicas que él encarga, que el monasterio jerónimo de Santa Catalina encargaba para el propio monasterio o para algunas de sus propiedades en el campo, porque tenían grandes dehesas alrededor. El del centro se conserva en el Museo Ruiz de Luna de Talavera, es el emblema del monasterio, el león de los Jerónimos, la rueda dentada de Santa Catalina, la corona en alusión al carácter místico de la santa y el anillo que hay abajo en alusión a los desposorios místicos de Santa Catalina. Las dos piezas de los lados que podrían formar, bueno, os he dicho que la pieza del centro está firmada por Figueroa Gaitán, la F y la G que veis arriba, y aquí abajo 1609. Nos está dando fecha y autor. Las dos de los lados están en Talavera gracias a un préstamo de este museo, de su magnífica colección de Talavera. Y este es un grupo de 4, conocemos 4, 2 se encuentran en el Museo Boijman de Rotterdam, hablo de los apóstoles de los lados, y estos 2 están en el diseño, los otros 2 están en el Museo Boijman de Rotterdam, el del centro. Yo quería, como un guiño al edificio que acogía la exposición, hacer esta referencia a los Jerónimos, y luego también quería que quedara muy claro lo que había sido el inicio de Talavera en la Edad Moderna, porque Talavera tiene ese esplendor y es un poco el centro hegemónico en el siglo XVI y XVII, hasta que llega Alcora, hasta que llega el gusto francés, el cambio dinástico. Pero con los Austrias, con los Habsburgo, pues esto es así. Y eso es así, Talavera produce esto por la confluencia de 2 personas. Una es Felipe II y otra es un azulejero flamenco que había nacido en Amberes y que está en España, pero Felipe II lo contrata como azulejero para que haga las reformas y la azulejería para sus palacios, tanto para el Alcázar de Madrid como para el Pardo, Aranjuez, la Casa de Balsaín en Segovia, distintas propiedades de la monarquía, y hace las azulejerías. Realmente esta confluencia, y le impone a este azulejero que se traslade a Talavera y monte hornos en Talavera y haga aquellos azulejos que su majestad le demande, pero solamente aquellos que pueda hacer de su sola mano. Es decir, no ponga allí a curritos a pintar, que el rey lo que quiere son de su propia mano. Entonces, esto realmente se conservan muy pocas obras, de las obras que hace para el rey se conservan prácticamente ninguna, porque por los incendios del Pardo, de Aranjuez, todo se han ido perdiendo, y nos quedan, cuando el rey lo contrata, está viviendo en la provincia de Cáceres, en Plasencia. Entonces, el frontal que hay abajo, que es este, está en un pueblo de Cáceres que se llama Cañaveral, cerca de Plasencia, y si nos damos cuenta, pues es realmente la calidad que tiene es extraordinaria. Y bueno, no voy a entrar en la iconografía de los santos, pero realmente lo que sí es esta pieza, que es este retablito, es algo que yo tenía mucho interés en exponer, porque realmente en el momento que el rey hace que este hombre se vaya, este azulejero flamenco, se va a Talavera, empieza a trabajar para el rey, pero la nobleza ya también quiere en sus palacios tener azulejos de Talavera, que es donde se los hacen al rey. Realmente hay una pequeña contrariedad, y es que Ian Floris, que es este azulejero, muere a los 5 años de estar en Talavera, pero ha dejado ya formados en la técnica italiana del Renacimiento a
azulejeros que había en Talavera que no sabían más que hacer las técnicas moriscas o las técnicas mudéjares. Pero les ha dejado ya enseñado y entonces hacen realmente esto, que es lo que, pero no llega a la mano del maestro realmente. Esta pieza, que no sé si me estoy alargando demasiado, perdonad, decirme si me paso. Esta pieza la descubrí hace 15 años en una ermita, en un pueblo próximo a Talavera. Cuando yo la veo está en el exterior, está a 1,5 metros de altura, y me sorprendo de cómo puede haber llegado esto a este momento, estar tan a la mano del pillaje y estar ahí. No me atrevo a publicarlo porque en el momento que lo publique esto, pero yo me doy cuenta que esto es una obra de Ian Floris excepcional. Y bueno, pues por problemas con la cofradía no querían quitarlo, tal cual, pues ha habido que esperar casi 14 o 15 años desde que descubro, y cuando se me plantea la exposición digo que la acepto, pero hay que llevar esta obra y hay que esto, bueno, realmente se ha restaurado, se ha traído y podemos disfrutarla, y realmente lo que quiero dejar claro es que esa confluencia de Felipe II y de Ian Floris, en cuanto a Felipe II, quise llevar 2 piezas que son muy interesantes, porque las 2 son coetáneas del rey. Esta está en el Instituto Valencià de Don Juan, es una vanitas, realmente está Felipe II apoyado sobre la mesa y dice punto moris, el punto de partida, el punto de la muerte, ya se ve al rey anciano, y lo otro es una ánfora del siglo XVI, también hacia 1575, 1580, con la técnica del pulverizado, el esponjado, y el escudo de la monarquía, el escudo del rey. Ya simplemente puesto estos dos, la alusión a los Jerónimos y el origen de lo que ha sido Talavera, empecé a pensar cómo podía exponer yo un poco las lozas de Talavera, pero de una idea diferente. Entonces se me ocurrió agruparlas por colores y por policromía, y siguiendo una secuencia cronológica, pero agrupadas de estas 2 maneras. Entonces lo titulé Azules de Oriente, el mito de la porcelana, porque realmente, como ya se ha dicho quizá también por aquí, en la historia de los centros de producción de loza de Europa están ligados al descubrimiento de la pasta de la porcelana. Estamos fascinados por Oriente y bueno, pues si no puedo conseguir esa pasta, si no puedo tener lo que tiene el rey, tiene la nobleza, me lo pueden pintar a la manera en Talavera o en Aragón o en Cataluña. Y entonces, pues bueno, empecé a mediados del 16. Hay aquí, en esta primera parte, que son las piezas más primitivas, quizá todavía algunas muy mudéjares, 2 piezas del Museo del Diseño de aquí, de Barcelona, excepcionales. Una es este plato grande inferior, es un plato de 50 centímetros con el escudo dominico, una pieza excepcional que estaba catalogada como Aragón. Pero esto es también la importancia de estas muestras, de estas exposiciones, que lleva a una revisión de catalogaciones y hechos con los ojos de hoy, que no son los de cuando se hizo una catalogación hace 20 años, hace 30, o cuando ingresaran en el museo. Entonces, cuando yo veo esto, porque Isabel me enseña muy detenidamente los fondos, pues me doy cuenta que es una pieza talaverana excepcional y que debe volver al museo como lo que es, como una pieza de Talavera. Y en el piso central, la pieza del centro, que tiene una cabeza, es una pieza muy interesante porque las 3 del mismo estante o del mismo basar son piezas muy mudéjares, van sin bañar por detrás, son las primeras piezas decoradas que se hacen en Talavera hacia 1560. Y la del centro son todas muy mudéjares, pero es la única pieza, hay en distintos museos y distintas colecciones de esta serie, pero es la única pieza con figura humana. El mundo mudéjar nos representa la figura humana y esto ya es un esbozo de lo que es el Renacimiento, de lo que es las nuevas decoraciones. Está también en el Museo del Diseño de Barcelona y figuraba como pieza de Aragón. Es una pieza extraordinaria para Talavera. Siguiendo la parte siguiente, pues bueno, la parte de abajo es que las fotos tengo que pedirles perdón porque no pueden disfrutar de las piezas. La parte de abajo son piezas a lo veneciano, son piezas copiando las porcelanas chinas que copian en Venecia,
pero nos inundan la península con producciones venecianas y genovesas, son copiadas en Cataluña, son copiadas en Talavera, y entonces estamos copiando una porcelana china, pero a través de Génova o a través de Venecia también las hemos copiado, como después vamos a ver, por las que llegaban a Lisboa o Sevilla, de forma directa, pero directa o indirectamente estamos inspirándonos. La pieza del centro es una botella prismática, es una pieza excepcional también del Museo del Diseño, de aquí, pieza excepcional. Luego el siguiente apartado es lo que llamamos la serie, perdón, bueno, pues aquí lo vemos ya mucho mayor, no sabía que tenía esta diapositiva. En este lado tenemos estas piezas que son realmente las más fieles a las porcelanas chinas. Los registros del ala son iguales, esas hojas de helecho, todo esto son piezas extraordinarias. En su mayor parte, en este conjunto de 6 piezas, 5 son del Museo Arqueológico Nacional. Yo he intentado llevar piezas de los fondos de los museos, porque son aquellas que nos resultan más novedosas y que pueden aportar más. 5 hay del Museo Arqueológico Nacional, que ha prestado 53 piezas de los fondos, y en el estante del centro, la pieza de la derecha, que tiene un jinete a caballo, es una pieza del Museo del Diseño, de aquí de Barcelona, pieza excepcional hacia 1600, 46 centímetros de diámetro, y figuraba como catalogación como pieza de Flandes hacia 1600. No es Flandes, es Talavera, sin ningún género de dudas, y bueno, la cronología estaba bien hacia 1600. Luego también, siguiendo con estas series azules, bueno, hay una serie que está copiando a Génova, que es la serie del claroscuro azul, que es este conjunto que veis aquí. Casi todos son piezas del Museo Arqueológico Nacional y del Museo de Artes Decorativas. Esta del centro es una serie que yo he llamado la serie realista, porque son casi retratos psicológicos. Fijaros las 2 piezas de arriba. He querido unirlas porque una que debe ser el mismo encargo y la misma mano, y una estaba en los fondos del Museo Arqueológico Nacional y otra del Museo de Artes Decorativas de Madrid. Las piezas de abajo, una es una escena de cocina, pero está la espetera, los morillos de hierro, es que la foto es una pena que no podáis disfrutar la pieza, y lo otro es una escena bíblica cuando Saúl intenta matar a David, al rey David, por celos. Y luego estas piezas de botica, quería llevar alguna pieza de botica, estamos ya en el siglo XVIII, pero quería también que fuera de una botica de Castilla-La Mancha, y elegí las del Real Hospital de Almadén, en Ciudad Real. Almadén es un centro de las más importantes minas del mundo de mercurio, eran de la corona, pero era muy problemático, la extracción del mercurio producía efectos secundarios, y el rey tiene que montar un hospital, y esto se hace en Talavera, el Botamen, para la botica de Almadén. Este es el panel que os conté de la colección von Aschenberg, que se subastó, había formado parte en Holanda, se subasta en Londres y ahora está ya aquí en España. Y bueno, pasamos ya a los colores, a la policromía. Aquí vemos cómo tenemos la pieza del cántaro este que habíamos dicho, que era de la colección de don Félix Boix y que lo ingresa a través de Luis Plandura, aquí, que es del Museo del Diseño. La pieza aquella de arriba también la hemos visto, que fue de la colección de don Félix Boix, que está en el Museo Arqueológico Nacional, la Orza. Y luego esta serie de aquí es lo que llamamos la serie polícroma punteada, es la primera serie renacentista que se hace en Talavera hacia 1565-67, y quería llevar el panel de azulejos porque conocemos el contrato de obra y lo tenemos fechado, y el óvalo, el tipo de árboles, los arbustos, los troncos, son exactamente igual que ese sacrificio de Isaac que viene del Instituto Valencia de Don Juan, que está ahí. Es una serie, quizá la primera, como he dicho, renacentista y en color, que se hace en Talavera, y de aquí del Museo de Barcelona van 2 piezas excepcionales. Este príncipe, la pieza central, que es un perfil de una cabeza de un príncipe del Renacimiento tocado a la italiana, y el otro plato el plato de la izquierda. El otro plato es del Museo de Artes Decorativas de Madrid. Esto es un detalle de lo que os acabo de decir. Me servía identificar y datar la serie con el panel que conocíamos, el autor y el contrato y la fecha.
Después, dentro de la serie, ese plato que hay ahí arriba, las catalogaciones están equivocadas, no en el Museo del Diseño, están en el Instituto Valenciano de Don Juan, en el Museo Arqueológico Nacional, como vamos a ver a continuación. Esa pieza de arriba no es un plato, sino que es una bandeja de aguamanil. Es una bandeja con humbo, el aguamanil de plata, no lo puedo tener de plata, pero lo puedo encargar en cerámica. Y entonces, pues es otra vez el recurso de acudir a la cerámica, por eso hay esa correlación entre la platería, entre la porcelana y las producciones cerámicas. Ese plato está en el Instituto Valenciano de Don Juan, figuraba como 18 y posible Talavera, y es siglo XVI y Talavera, una pieza excepcional. Está ahí por esa aclaración. Luego, aquí tenemos, siguiendo la cronología, lo que es la serie tricolor rayada. Tenemos dos platos del Museo del Diseño, el del barco de arriba y el del caballo y el del guerrero a caballo de la parte inferior. Y luego esta ya es la serie polícroma, es el siglo XVII en Talavera, y bueno, pues son piezas de diferente... pero sí quería pararme en esta pieza. Esta pieza es del Museo Arqueológico Nacional y figuraba en ficha como pieza de cerámica del 17 catalana. Esto no es catalán. Lo que pasa es que es una pieza que está copiando a Génova, pero es que a Génova se la copió en Cataluña, se la copió en Manises, se la copió en Talavera. Entonces, esa confusión de copias de una misma procedencia es un plato de 48 centímetros, un plato excepcional, pero no es catalán, es talaverano. Y bueno, pues quiero decir, las nuevas recatalogaciones. Esta pieza anterior es muy interesante porque con los de Alcora, que estáis aquí, acabo ya. Esta pieza es del Museo Arqueológico, del Instituto Valenciano de Don Juan. Siempre me planteé esta pieza, las pinturas, las guirnaldas, los pájaros, eso no es Alcora. Alcora es mucho más fino. Y empiezo a encontrar piezas en Talavera con esas mismas terrazas, con piezas talaveranas. Pero claro, me daba esto porque en el Instituto Valenciano de Don Juan figura como pieza de Alcora. Entonces consulto con especialistas de Alcora y digo, oye, ¿esto es Alcora? Y dice, no, esto no es Alcora. Claro, yo ya lo tenía claro. Entonces la llevo como Talavera, aunque dudo que en ese momento ya de declive, estamos en 1780 aproximadamente, que esas piezas en Talavera, esos moldes, fueran capaces de hacerse. Más pienso que pueda ser una pieza moldeada, a lo mejor en Buen Retiro y decorada en Talavera por las circunstancias que desconocemos. Bueno, esto ya es el final, es Puente del Arzobispo, la singularidad del verde, es un centro que está cerca de Talavera y bueno, pues también había que darle su interés porque desde el siglo XVIII toman el verde como seña de identidad y se identifica aunque hacen cerámica desde antes. Y luego ya, esta es la última diapositiva, el Renacimiento en el siglo XX, Ruiz de Luna, Guijo y compañía, es el revival del siglo XX, el historicismo, de cómo con academia y mirando hacia las producciones de los siglos anteriores se hacen cosas incluso mejor en calidad, pero desde luego no con la fuerza que tenían las piezas de época. Esta fábrica abre en 1908 hasta 1961, hace piezas de gran calidad y grandes arrimaderos y azulejería, o sea, zócalos para las casas de la burguesía prácticamente de toda España. Gracias por su atención, no puedo decir otra cosa, solamente una reflexión. Y esta mañana se hablaba, bueno, de las diferentes visiones y de cómo hay que llevar no este museo, un museo de cerámica y por dónde vamos. Realmente la cerámica de autor es extraordinaria y nos va a llevar a unas nuevas estéticas que acabaremos por entender y por disfrutar. Pero eso es muy compatible con esto. Y realmente no es en absoluto excluyente. Creo que aquello aporta muchísimo, pero esto ha aportado y tiene que seguir aportando. Y también quiero decir que cuando se hace una exposición como esta, tiene éxito y el público la respalda. Ojalá que en todas las autonomías hicieran 6.000 años de cerámica en Extremadura, en Cataluña o en Aragón,
porque creo que lo respaldaría, completaríamos un mosaico extraordinario, nos enriquecería y, desde luego, bueno, me uno también un poco a la idea de Josep Antoni de esta mañana, de que lo que nos ha mostrado de Barcelona es un símbolo de identidad de la ciudad que es... Y no tiene valor, es extraordinario contar con eso. Eso no se puede tener en unos fondos. No sé cómo, pero eso no puede estar en unos fondos. Y luego, encima, los fondos que tiene este museo, en cuanto hablo de cerámica, como hemos visto, son riquísimos, pero son riquísimos porque tiene unas colecciones excepcionales de Talavera, de Triana, de Aragón, de todas las manufacturas prácticamente españolas. Eso es un orgullo para Cataluña, es un orgullo para Barcelona, y yo creo que eso se tiene que exponer y da idea de lo que ha sido la pluralidad de esta tierra. Creo que es extraordinario eso, creo que merece una reflexión, pero no quiero extenderme más, que he abusado mucho de vosotros.